Regresamos a esta edición de Al Cierre en la que estamos analizando la última Asamblea General de la OEA, Organización de Estados Americanos, realizada en Washington, Estados Unidos. Conversamos desde Washington con Antonio de la Cruz, especialista, analista de International Trends, con Carlos Murillo, analista internacional, y con Renzo Rosal, director de incidencia política de la Universidad Rafael Ancíbar en Guatemala. Antonio de la Cruz, usted que maneja bien el tema, muy bien el tema de Venezuela, ¿qué interés tiene Venezuela en el desarrollo de o tuvo en el desarrollo de esta asamblea, toda vez que la situación interna de Venezuela sabemos que es complicada, sino que además hay una serie de cuestionamientos a decisiones de organismos como la Corte Suprema de Justicia, vinculado esto con la ausencia de Cuba, que por otra parte Estados Unidos está manteniendo vínculos cercanos con ella? Ricardo, para Venezuela la OEA se convirtió básicamente en un foro donde no le iba a estropear todo su proyecto político para el continente. A través de la geopolítica petrolera, ¿verdad? Con Petrocaribe logró controlar después de 2004 la votación interna dentro de la OEA con los 14 votos de los caribeños, más los 4 de ALBA serían 18. Y tenían entonces mayoría sobre las resoluciones posibles, aunque sean por consenso, pero bloqueaban con una gran mayoría sus decisiones, cuando básicamente Venezuela iniciaba en ese periodo la implantación del socialismo del siglo XXI, cuando empieza a destruir la institucionalidad democrática del país. Para Venezuela la OEA entonces se convierte en eso, en un objeto que no le dé inconvenientes, porque la OEA, con la Comisión, como lo dijiste tú, de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, son las dos únicas instituciones que hoy tienen una autonomía dentro de la OEA que permiten de alguna manera levantar algunas incidencias que ocurren en los países miembros y que señalan violaciones de la Carta Democrática y de las cartas magna de cada uno de los países. Para Venezuela, en ese sentido, la OEA con Luis Almagro, que fue el canciller de Pepe Mujica, sigue siendo lo mismo, sigue siendo un organismo que ellos tendrán mucho que decir y mucho que controlar. Luis Almagro en ese sentido tendrá que mostrar su liderazgo de eso de la inclusión de los ambas de oficialismo y oposición que ha venido diciendo, pero que tendrá que mostrar músculo porque él es un hombre de los países del ala socialista dentro de la OEA, Ricardo. Renzo Rosal, ahora que lo menciona Antonio de la Cruz, precisamente el tema de derechos humanos es, como ya dijo hace aquí algún tiempo el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, una de las joyas del sistema interamericano. Vamos a comentar en el último segmento después con relación a algunos de los que fueron elegidos, son personajes de cuestionado trayectoria en materia de libertad de expresión. Pero, ¿es este tema particularmente sensible en cuanto a Guatemala se refiere? Evidentemente sí, es decir, digamos, la agenda, la situación de los derechos humanos y, para decirlo más categóricamente, la vulnerabilidad que tenemos como país respecto a ese entramado fundamental es clave. Es decir, todavía tenemos una suerte de incumplimiento de pacto, de tratados en derechos humanos que el Estado de Guatemala sistemáticamente, digamos, incumple. Tenemos ahí pendientes y por lo tanto creo que es importante que dentro de este suerte de, digamos, de recuperación, de reposicionamiento de la agenda de la OEA, el hecho de que pueda priorizar también la agenda de derechos humanos pudiera permitir el ponernos un poco más de presión de alguna forma a Guatemala, al igual que a otros países latinoamericanos, para ir poniéndonos al día. Está claro que hoy en el caso guatemalteco la presencia, los llamados de atención que hemos tenido del sistema de Naciones Unidas a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, la misma gobierno de Estados Unidos, la misma declaración que recientemente planteó derivado de la cumbre de la Unión Europea para un mensaje muy categórico hacia Guatemala, son, digamos, jalones de orejas importantes
que nos tienen que ayudar, nos tienen que ser como alertivos de que tenemos un nivel de diferenciación a nivel continental que tenemos que ponernos al día y que esperaría, digamos, que dentro del seno de la OEA pudiera también dársele un poco más de importancia. De lo contrario, creo que vamos a tener un panorama donde va a seguir reinando una suerte de impunidad, en donde los acuerdos estos que tenemos vigentes como país, como Estado, van a seguir siendo pendientes, y eso va a provocar que la situación guatemalteca continúe siendo de una permanente inestabilidad sociopolítica. Carlos Murillo, me adelanto con algo que iba a dejar para el último segmento, pero es que, como sabes bien, se produjo la designación de unos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay dos personajes, Raúl Zaffaroni, argentino, y Patricio Pazmiño, Ecuador, quienes en su trayectoria interna en cada uno de esos países han fallado acorde con los designios del Poder Ejecutivo, particularmente en cuanto a libertad de expresión se refiere. Hay reparos, especialmente de la Sociedad Interamericana de Prensa y de muchos organismos, ONGs, en cada uno de esos países. Y sin duda, aquí estamos frente a una de esas contradicciones que yo a veces califico propias del realismo mágico de las novelas de García Márquez. Encontramos en Ecuador a uno de los críticos del sistema latinoamericano y vemos cómo la beligerancia de las últimas semanas del presidente Correa respecto a la prensa, respecto a la oposición, incluso retándolas frente a un mecanismo electoral, viene a mostrar esa doble cara que existe en la región en cómo manejar el sistema interamericano de derechos humanos. Como vos lo decías, es una de las joyas del sistema hemisférico, pero también se ha prestado en el pasado a muchas manipulaciones para favorecer los intereses de algunos gobiernos, y en ese sentido yo creo que se inicia una etapa a partir de enero del próximo año, cuando asuman estos nuevos jueces, que veremos por dónde se encamina. Y yo creo que ahí el nuevo secretario general Almagro ha previsto la posibilidad de buscar el fortalecer el sistema a través de crear una subsecretaría de los derechos humanos, y efectivamente, como decía Antonio, ahí va a haber un reto interesante para el secretario Almagro de demostrar que fue electo con una perspectiva hemisférica y no para responder a los intereses de un grupo particular de países en la región. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y regresaremos después a nuestro último segmento en esta edición de Al Cierre.